Buen día. El día de hoy les traemos un video acerca de la energía geotérmica. Este video está presentado por estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Ingeniería Ambiental de la materia Energías Renovables 2. Vamos a abordar el tema de la utilización del aire ambiente y energía geotérmica de poca profundidad. Como generalidades tenemos que la energía geotérmica es una energía renovable, ya que usa la energía proveniente del centro de la Tierra. Existen diferentes formas de aprovechamiento, como son centrales geotérmicas, climatización e incluso calentamiento de agua sanitaria. Estas pueden ser aprovechadas de diferentes tecnologías, métodos y conceptos, generando varios beneficios ambientales. Para la utilización de la energía se tienen tres principios básicos. Estos son el sistema de fuente de calor, que se obtendrá del subsuelo por las especificaciones ya mencionadas, una bomba de calor, el disparador de calor y el aumento que se obtiene mediante el uso de una bomba de calor. El análisis técnico. Dentro del análisis técnico, un punto importante es la selección del lugar. La selección del lugar va a depender de la geología del mismo, de la temperatura del yacimiento, de la temperatura del subsuelo. Esta puede ser alta, media o baja. Algunos recursos geotérmicos estos están clasificados según su entalpía. Se clasifican en entalpía alta, media y baja. En entalpía alta, las temperaturas superan los 150. En entalpía media están entre los 100 y los 150 grados centígrados. Y en baja entalpía varían entre 30 y 100 grados centígrados. También tenemos los tipos de yacimientos. Los yacimientos son lugares que se encuentran de forma natural, minerales, rocas o fósiles que pueden ser explotados. Aquí también se clasifican de acuerdo a la temperatura en alta, baja y muy baja. En temperaturas altas tenemos sobre los 150 grados centígrados, en temperaturas bajas entre los 30 y 90 grados centígrados y en temperaturas muy bajas están temperaturas inferiores a los 30 grados centígrados. Otro punto importante también es la perforación de pozos. La perforación de pozos, para esto se utiliza una herramienta de perforación que en la mayoría de los casos es una broca que es girado a través de la tubería de perforación. Los cortes de roca son transportados a la superficie mediante un fluido de perforación. La profundidad de estos pozos varían entre 130 a 150 metros. También tenemos lo que es las bombas de calor geotérmicas. Estas aprovechan la temperatura estable del terreno para proporcionar calefacción, refrigeración y también agua caliente. Una bomba de calor geotérmica, este es un equipo compacto y silencioso que puede caber en un sótano o en un garaje. Su instalación y sus captadores subterráneos pueden ser instalados de manera vertical o de manera horizontal. Esto va a depender de la superficie del terreno. La temperatura del suelo proporciona una constante confiable que es suficientemente alta como para proporcionar calor para aplicaciones de calefacción y lo suficientemente baja como para absorber el calor y realizar aplicaciones de refrigeración. Hay diferentes formas de utilizar la energía geotérmica y podemos diferenciar dos categorías, que son los sistemas geotérmicos de circuito abierto y cerrado. Los sistemas geotérmicos de circuito abierto usan agua subterránea, que actúa como refrigerante para transferir la energía termodinámica. En cuanto a los sistemas geotérmicos de circuito cerrado, se diferencian de los sistemas abiertos en el sentido de que utilizan una mezcla de anticongelante y agua que circula a través de tuberías enterradas en el suelo, en lugar de utilizar agua subterránea fresca para transferir el calor. Pueden ser instalados de manera horizontal o vertical, como se mencionó anteriormente. En el sistema de tuberías de bomba de calor se utilizan refrigerantes especiales que hacen posible este proceso. El refrigerante líquido, seguido de la parte azul, fluye hacia el evaporador. Allí recorre la energía de la naturaleza, es decir, el aire. En el compresor, el gas es comprimido mediante un aporte de energía eléctrica. Al liberar la energía del refrigerante gaseoso en el condensador, el agua del circuito de calefacción se calienta, pudiendo así calentar la vivienda. El agua en retorno a la calefacción enfría a su vez el refrigerante gaseoso, de modo que éste se condensa, convirtiéndose de nuevo en líquido. La válvula de expansión reduce la presión del refrigerante. El refrigerante vuelve a tener más espacio en la tubería y al expandirse, por lo tanto, se enfría mucho más rápido.
En el evaporador, el refrigerante vuelve a convertirse en gaseoso tras absorber nuevamente la energía de la naturaleza, repitiendo así el circuito. Cabe recalcar que para llevar a cabo un correcto funcionamiento y controlado, es necesario considerar los accesorios. Entre estos tenemos un intercambiador de calor, que es un dispositivo que transfiere calor seguido del gradiente de temperatura entre dos o más sustancias. Se cuenta también con un evaporador, que es el elemento de conexión entre la fuente de calor y la bomba. Tenemos un condensador que descarga el calor utilizable al medio líquido o gaseoso. El compresor es donde el refrigerante gaseoso se mueve en un circuito cerrado entre el evaporador y el condensador al comprimirse. Para ello tenemos compresores pistón, compresores scroll y los turbocompresores. Tenemos también lo que son válvulas de expansión. Estos van a depender mucho del tamaño del compresor y la capacidad de la bomba respectivamente. Puede tenerse válvulas de expansión térmicas, como también válvulas de expansión electrónicas. Tenemos tubos capilares, que estos pueden llegar a alcanzar un diámetro interno de 1 a 2 milímetros y una altura de hasta 2 metros de largo para garantizar el efecto de estrangulamiento isentálpico. Los lubricantes nos ayudan a minimizar el gasto del compresor, ya que va a depender del diseño del mismo. Bien, continuando con el diseño de bombas de calor geotérmicas, tenemos varios puntos en específico. El primero es los fundamentos técnicos del terreno. Este básicamente nos habla acerca de la temperatura a la que se encuentra el terreno en función de la profundidad y correspondiente a días del año, es decir, en lugares de 4 estaciones en donde tenemos días de verano y días de invierno. Para este cálculo tenemos a partir de dos fórmulas específicas en donde en la una se conjugan varios elementos como es la temperatura media del terreno, el valor de oscilación anual, que es una media entre la temperatura alta en el año y la temperatura mínima en el año, en los días de verano y en los días de invierno correspondientemente. Los valores de difusividad térmica del suelo dependen del tipo de suelo y vienen detallados por tablas. Y como el segundo método, tenemos las gráficas de diseño de curva de embudo, en donde se determinarán en base de estas curvas las temperaturas máximas y mínimas para distintos valores de oscilación anual del suelo. También tenemos las propiedades térmicas del suelo. Estas definen varios aspectos técnicos necesarios para la aplicabilidad de nuestro sistema de utilización, como son la conductividad, la capacidad térmica y la difusividad. Para el diseño del intercambiador de calor existen propiedades térmicas definidas. Estas serán dadas por las exigencias de diseño y dimensionamiento, en donde tenemos el coeficiente de rendimiento, que es uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta, en donde se tiene que el calor de condensación va a ser el calor que puede proporcionar nuestro artefacto sobre la potencia de la que necesita este artefacto para proporcionar este calor de condensación. Tenemos la elección del fluido circulante. Este trata básicamente, se lo halla en base a distintos factores, como son conductividad térmica, viscosidad, punto de congelación, corrosividad, toxicidad e inflamabilidad. En el mercado se encuentran dos grandes exponentes, como es el etilenglicol y el propilenglicol. La configuración a emplear va a depender si es que es un sistema cerrado o un sistema abierto. Como pueden observar en la presentación, se tienen varias configuraciones a emplear, destacándose una configuración en particular que es la Slinky, la cual tiene una distribución en serie vertical, en serie paralelo, con un retorno y con un colector de ida y un colector de vuelta. Tenemos la elección de los tubos. En la elección de los tubos tenemos a base de dos materias primas, como es el polietileno y el polibutileno, que son básicamente los dos tipos de materiales que presentan las mejores características para este tipo de implementaciones, determinadas por la fórmula de elección del diámetro. Tenemos en conjugación el número de Reynolds, que es para determinar si es que es un flujo laminar o turbulento, y con esto determinar los requerimientos del fluido con respecto al material de la tubería. Tenemos el dimensionamiento del intercambiador. Este básicamente se da a través de varias fórmulas. Primero tenemos que determinar la temperatura máxima y mínima de la tierra. Como ya se había mencionado, TH va a ser la temperatura máxima, TL la temperatura mínima a diferentes profundidades. Y para determinar las temperaturas máximas y mínimas de entrada del fluido a la bomba de calor,
se tienen las dos fórmulas al final de la presentación, como es la potencia del calor de calefacción y la potencia consumida de calefacción. De la misma manera será para la parte de refrigeración. Continuando, tenemos el cálculo de la resistencia de los tubos al flujo de calor, en donde se conjugan el diámetro exterior del tubo, el diámetro interior y la conductividad térmica del material del tubo, que estará definida por el tipo de material. Y como punto final tenemos la longitud del intercambiador. Este será básicamente dado por el coeficiente de rendimiento por un caudal y por un factor de utilización que está establecido como 0,015 en varias tablas. Y finalmente tenemos la elección de la bomba de circulación, que básicamente engloba todos los cálculos mencionados anteriormente en la elección de la mejor aplicabilidad para la utilización de la energía geotérmica. Bueno, en este punto daré a conocer los análisis económicos y medioambiental. En el análisis económico se comprende el costo de la instalación total del sistema, esto con el fin de obtener un proyecto que sea beneficioso, en tal caso que sea acreditable y rentable futuro. En la inversión mediante estimación de costos, esto permite determinar a ciertos costos y gastos que se influyen en el desarrollo del sistema. La cantidad de inversión en este sistema depende de la bomba, ya que determina una gran cantidad de medida según la tecnología aplicada y el tamaño del sistema. En los costos de operación, en donde consiste en los costos de mantenimiento de la bomba de calor, dependiendo del tamaño del sistema, los costos de operación son entre aproximadamente 179 y 936 dólares anuales. El precio de la electricidad para las bombas de calor es estimado a 0,16 centavos de dólares por kilovatio por hora. Costos de generación de calor. Los costos de generación de calor se pueden calcular dependiendo del sistema y de la tasa de trabajo anual. Y se supone que entre los 21 y 59.84 dólares gigajoules. Para este análisis se tomó en cuenta que hay un incremento anual en el precio de los combustibles y de la electricidad, que se estima que el coste de los combustibles aumenta un 8% al año, mientras que el costo de la electricidad aumenta un 3% al año. Se puede ver que en la energía geotérmica se puede llegar a ahorrar una gran cantidad de dinero al año, lo que hace pensar en la posibilidad de la inversión inicial puede ser amortizada en cierto periodo de tiempo. En el análisis medioambiental se tomará en cuenta varios parámetros durante la construcción, operación normal y al final de la operación. En la construcción iniciamos con los impactos en el aire. Se comprueba que la instalación geotérmica no solo supone un ahorro económico medio largo plazo, sino que también es beneficioso para el medio ambiente debido a que no genera emisiones. En los impactos en el recurso del suelo, según algunos expertos, se podría producir un hundimiento en el terreno e incrementar la frecuencia de sismos a pequeña escala. Esto ocurre en lugar de construcción. La cantidad de terreno requerido a comparación de otras tecnologías es mínimo. Los impactos sobre el recurso agua. Bueno, aquí el sistema geotérmico convencional posee bajas emisiones de arsénico, boro y mercurio. Sin embargo, estas son depositadas en las superficies terrestres y si son filtradas pueden provocar la contaminación de aguas subterráneas. Otro análisis que se debe considerar en la contaminación térmica de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, es debido a que aumenta levemente su temperatura. Y en este punto, un impacto es bajo, ya que la flora y fauna no están afectadas. En el impacto de ruido ambiental, en la construcción del sistema geotérmico puede producir perturbaciones en el ecosistema como el aumento de ruidos. Por motivo de la instalación geotérmica en zona urbana se puede instalar silenciadores a las máquinas para reducir la intensidad máxima del sonido. O si bien es una zona rural, se puede instalar barreras naturales que absorben y disminuyen el ruido. En la operación normal,
Durante el funcionamiento normal se producen varios aspectos como los refrigerantes tienen una influencia en el medio ambiente global y local, ya que estos dañan a la capa de ozono estratosférico. Si se utilizan sondas verticales, tienen cierta influencia en suelo, fauna y vegetación. Y si los recolectores son de dimensiones demasiado pequeñas, el nivel de actividad de la fauna terrestre se reduce debido a un enfriamiento excesivo del suelo en gran medida. La extracción de agua subterránea y la descarga conduce a una disminución del nivel de agua subterránea alrededor del pozo de la producción. Por último, el mal funcionamiento son por los accidentes, ya sea de incendio o explotación de la bomba de calor, que puede ocurrir si los materiales hundidos en el subsuelo se corroen fácilmente y no pueden soportar el estrés. Y fin de la operación. Bueno, el impacto puede producir cuando se usan sondas de agua subterránea y de tierra vertical profunda, o si el pozo no está sellado correctamente. Además, los refrigerantes pueden tener fugas durante el desmantelamiento del sistema. El ejercicio de aplicación. A continuación le presentamos un ejercicio de aplicación de la energía geotérmica mediante una bomba de calor para una vivienda en el sector de Baños de Cuenca. Este sitio es muy interesante para la implementación de la energía geotérmica, ya que presenta algunas características importantes por sus reservorios geotérmicos que existen en el lugar. Algunas características generales del lugar es que está ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Cuenca, tiene una extensión de 34 kilómetros, la altura varía entre 2.580 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, actualmente presenta una población de 14.000 habitantes y su temperatura varía entre 4 a 8 grados centígrados en zonas altas y de 12 a 15 grados centígrados en zonas bajas. La geología del lugar, este cuenta con 11 vertientes en que su temperatura varía entre 48 y 73 grados centígrados. La temperatura más alta que fue registrada fue de 75 grados centígrados en la superficie. Según SELEC-EP, en el año del 2014, en los reservorios se registraron temperaturas de entre 130 a 145 grados centígrados a 2 kilómetros de profundidad y en los terrenos presentan una temperatura de hasta 15 grados centígrados. Esto sería en las zonas bajas. Toda la fuente de calor que está relacionado con el lugar tiene inicio en el complejo volcánico de Quimsacocha. Bien, el dimensionamiento del intercambiador de calor subsuperficial en nuestro ejercicio de aplicación, tenemos que para dimensionar el intercambiador de calor enterrado, en primer lugar hay que determinar estas temperaturas. Como ya se había mencionado anteriormente, tenemos varias fórmulas para el cálculo de esto, en donde simplemente con los datos obtenidos de estudio en el campo a base de la literatura consultada, obtenemos que los resultados de temperatura es a 9 metros, como temperatura mínima tenemos 8.94 grados centígrados y a temperatura alta 9 metros de profundidad tenemos 21.0,5 grados centígrados, seguido del cálculo de las temperaturas máximas y mínimas de entrada del fluido a la bomba de calor. Este es un punto clave ya que nos va a determinar qué potencia consumida de calefacción y qué potencia consumida de refrigeración vamos a demandar de nuestra bomba de calor geotérmica. Para ello, realizamos el cálculo con las siguientes operaciones. Como pueden observar en la presentación, tenemos las fórmulas correspondientes en donde reemplazando los valores de acuerdo al coeficiente de rendimiento obtenemos la temperatura mínima y la temperatura máxima, la temperatura mínima siendo de 9.78 grados centígrados y la temperatura máxima 18,19 grados centígrados. Bien, para el cálculo de la diferencia de la temperatura entre la Tierra y el circuito, es necesario calcular esta diferencia de temperatura entre el mínimo de temperatura de la Tierra y la temperatura mínima del agua de la bomba de calor para los ciclos de calefacción. En el caso de la refrigeración, hay que calcular la diferencia de temperatura del agua máxima de la bomba de calor que entra y la temperatura máxima de la Tierra.
En ello, en los cálculos anteriores se obtienen esos resultados que ustedes pueden visualizar allí. Y la diferencia de la Tierra con el sistema nos da de 1.38 grados Celsius y la del refrigerante 4.66 grados Celsius respectivamente. Bien, en cuanto a los cálculos de resistencia de los tubos de calor, la siguiente expresión que ustedes visualizan allí determina la resistencia térmica de las tuberías del intercambiador. Allí pueden visualizar los factores que son partícipes de la ecuación y en funciones del diámetro, obteniendo el siguiente resultado. La longitud del intercambiador enterrado, tenemos tanto del refrigerante, cuya expresión está allí, y tenemos que es de 462.3 metros, y la longitud de calefacción es de 1.703 metros. Bien, para finalizar, tenemos la ejecución de la instalación. Básicamente, existen varios pasos. El primero es la perforación, en donde vamos a tener las secciones de intercambiador. Como pueden observar la imagen, estos son los dos tipos de perforaciones que existen, correspondientes a su sellado con cemento o betonita, que son básicamente materiales exclusivos para salvaguardar impactos al suelo y por ende también beneficiosos para el sistema de calor e inyección de la temperatura por medio de las tuberías. También tenemos como segundo punto el relleno de zanja para la instalación. Básicamente hemos tomado para realizar nuestro ejemplo la configuración simple horizontal, en donde el ancho de la zanja será como mínimo igual al diámetro de la espira, más de 35 centímetros, y la configuración es como la pueden observar en la imagen. Y la puesta en marcha, básicamente tenemos al lado izquierdo tenemos la bomba de calor, en donde tenemos la configuración a manera de esquema, cómo se va a realizar, y en la parte derecha tenemos la configuración total ya del sistema y la ejecución de la instalación. In this study, the system performance of shallow geothermal energy were analyzed. Geothermal heat pump systems are increasingly attractive option for houses, greenhouses, and commercial buildings. The extraction rates are very much depending on the regional geological situation and cannot be used at another location or climatic conditions. In general, good knowledge of the underground and its thermal properties is an important requirement for a well-designed system. Gracias.